Hola alumnos, el tema de hoy es lenguaje algebraico. ¿Pero qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es aquel que utiliza letras, símbolos y números para representar de forma breve un enunciado. En matemáticas utilizamos el lenguaje algebraico para hacer una ecuación. Esta ecuación nos va a ayudar a resolver más fácilmente ese problema. Por ejemplo, si nosotros queremos representar algebraicamente un número que desconocemos, utilizamos una letra. Normalmente las letras que utilizamos para representar los números que no conocemos, o sea, las incógnitas, son las últimas letras del alfabeto, que son la X, la Y o la Z. Pero podemos utilizar toda el abecedario. Por ejemplo, si yo digo un número desconocido, ¿cómo lo represento? Simple y sencillamente con la letra X. Otro número desconocido diferente al primero, pues utilizo otra letra diferente al primero. Y así sucesivamente. Si yo pongo tres letras diferentes, estoy representando tres cantidades o tres números diferentes. También puedo representar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, la suma de dos números diferentes, utilizando los que tengo aquí. Un ejemplo de la suma de dos números diferentes. Tres ejemplos de la suma de dos números diferentes. Y si quiero utilizar la suma de tres números diferentes, etcétera, etcétera, seguimos igual. Si yo quisiera representar la resta de dos números diferentes, exactamente lo mismo, solamente cambio el signo de más por el signo de menos. También podrán encontrar en algunos libros, en alguna situación, que utilicen en lugar de resta la palabra diferencia. Si encuentran la diferencia de dos números diferentes, pues se trata de una resta. También se pueden restar números iguales. Desde luego, aunque no sepamos cuál es ese número, si yo resto dos cantidades iguales, el resultado va a ser 0. Aquí podemos hacer una especie de problema y decir que este puede ser igual a 1. Y dos números diferentes que el restado del número. Si no tenemos más condiciones, podemos poner los números que nosotros queramos. Las letras van a tomar valor dependiendo del problema que estemos utilizando. Porque en un problema la X vale 1, en todos los problemas va a valer 1. La X, la Y, la Z o la letra que estemos utilizando, en cada problema van a tener un valor diferente. Así es que, no porque en el primer problema que resolvamos la X valió 1, en todos los problemas tiene que valer 1, sino en cada problema tiene un valor diferente. Voy a colocar un problema muy sencillo. Como ven, dicen, el cuadrado de un número menos 5 es igual a 220. ¿Cuál es ese número? Ahorita vimos sumas y restas. Pero ¿cómo represento el cuadrado de un número? Pues simple y sencillamente pongo el número que no conozco y lo elevo al cuadrado. Utilizo la potencia 2. Y ya tengo aquí representado el cuadrado de un número. Menos 5. Ya vimos la suma y la resta. Menos 5 es igual a 220. Y estamos utilizando lo que hemos visto ahorita. Estamos representando un número que no conocemos al cuadrado, le estamos restando una cantidad que conocemos y nos da un resultado. Este problema tiene una solución algebraica, que en otra ocasión la abordaremos. ¿Sí?
Y aquí estamos utilizando un número que no conocemos y el símbolo de resta. Y ya obtuvimos nuestra expresión algebraica. Pero no solamente podemos utilizar sumas y restas, también podemos utilizar multiplicaciones y divisiones. Pero ¿cómo multiplico dos cantidades que no conozco? Si estoy utilizando la letra X y yo dijera un número que no conozco por otro número que no conozco, no puedo utilizar el signo por, pues porque me confundo. Entonces, ¿qué podemos usar? Muy sencillo. En lugar de utilizar el signo de por, podemos utilizar paréntesis. Y estamos indicando que esta literal está multiplicando esta otra. Podemos utilizar un punto. Y también estamos indicando que esta cantidad que no conocemos está multiplicando a esta cantidad que tampoco conocemos. O simple y sencillamente poner las dos literales juntas. Cuando tengamos dos literales juntas sin ningún punto, sin paréntesis o sin ningún signo de suma o de resta, estamos indicando que estas dos cantidades que no conocemos se están multiplicando. Así es que así o así es exactamente lo mismo, la multiplicación de dos números. En la división tampoco utilizamos el símbolo de entre o de división y la representamos como una fracción. En algunos problemas lo encontrarán como el cociente de un número, pero están hablando de una división. Un número entre otro número. Y así de sencillo representamos la división de dos cantidades que no conocemos. Voy a poner otro ejemplo. El cuadrado de un número más el mismo número es igual a 306. ¿Cuál es ese número? Como vimos ahorita, el cuadrado de un número es x al cuadrado. Más el mismo número. Pero si yo no sé qué número se trata. Si yo aquí puse x, el mismo número es x, sin la potencia, sin el cuadrado. Porque aquí yo tengo un número elevado al cuadrado. Entonces, si la x me representa ese número, estoy sumando ese mismo número. El cuadrado de un número más el mismo número, que es igual a 306. Y tengo mi representación algebraica de un problema. En lugar de escribir todo este enunciado, la representé abreviadamente utilizando letras, símbolos y números. Por último, tengo otro problema. Fíjense bien en este problema. Dice, el producto de dos números naturales consecutivos es 552. ¿Cuáles son esos números? Cuando tengamos en un problema la palabra producto, estamos hablando de una multiplicación. Quiere decir que voy a multiplicar dos números, pero no conozco ninguno de esos dos números. El único dato que me dicen que son consecutivos, naturales consecutivos. ¿Cómo que son números naturales? Pues son números enteros y son positivos. No son con punto decimal, no son fracciones, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar dos números enteros positivos que nos van a dar como resultado 552. Pero si yo pusiera x por y,
esta es una forma de representar la multiplicación que les puse ahorita, igual a 552, para algunos sería bastante lógico. Si la X y la Y son consecutivas en el alfabeto, pues a lo mejor podrían ser valores consecutivos. Pues no, no porque dos letras sean consecutivas en el alfabeto, sus valores van a ser consecutivos. Porque la X podrá tener un valor de 10, Y podrá tener un valor de 5. No sabemos. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras literales representen números consecutivos? Vamos viendo un ejemplo de un listado de números consecutivos. Empezamos desde el más sencillo. 1, 2, 3 y 4. Ese es un listado de números consecutivos. Si yo al primer número consecutivo le sumo 1, voy a obtener el número que le sigue, su consecutivo. Si yo a ese número le sumo 1, voy a obtener el siguiente número. Y así sucesivamente. Muy sencillo. Pero no se trata de números, se trata de literales. Bueno, si yo no conociera el primer número, no conozco mi primer número, ese es mi primer número. Si me doy cuenta, lo único que tengo que hacer aquí para encontrar el número que le sigue es sumarle 1. Por lo tanto, el número que le sigue a X es X más 1. ¿Sí? Aquí puedo asegurar que aunque yo no conozca cuánto vale X, si yo a X le sumo 1, voy a obtener el número siguiente. Porque si se fijan, no importa cuál sea el número, si yo le sumo 1, voy a obtener el número siguiente. Si X vale 4, le sumo 1 y obtengo su consecutivo. Entonces, partiendo de todo esto, aquí tengo mi primer número, aquí tengo mi segundo número, y aquí dice el producto de dos números naturales consecutivos. Entonces, mi expresión me quedaría así. X, voy a utilizar paréntesis, que multiplica a X más 1. Aquí es necesario utilizar paréntesis para agrupar el primer número y el segundo número. Y indicar que se están multiplicando. Y esto es igual a 552. Y tengo mi expresión algebraica que me indica que estoy multiplicando dos números consecutivos y que el resultado va a ser 552. Como pueden observar, el álgebra o el lenguaje algebraico nos va a ayudar a pasar todo un enunciado a una pequeña expresión. Esta expresión que yo tengo aquí, falta simplificarla, pero en otro video veremos métodos de simplificación de ecuaciones. Espero que este video haya sido productivo y esperemos que nos sigamos viendo. Hasta la próxima.